Lucas capítulo 15, versículo 11, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Pues estos son versículos, como digo, muy impactantes para mí, que están cobrando nueva vida en mi interior, y es una parábola que contó Jesús y tiene básicamente 3 personajes principales. El protagonista principal es el padre. Vimos hace unos meses o unas semanas acerca del padre, vimos algunas de las características que tenía este padre. Era un padre que vivía en una abundancia material, una abundancia y una riqueza impresionante, pero era absolutamente generoso con los demás y también era muy compasivo. Vimos que este padre tenía una casa llamada la Casa de la Esperanza. La llamábamos así, ¿por qué? Porque desde el del interior de esa casa, uno podía mirar al futuro con absoluta confianza. Era una casa de la esperanza porque era una casa en la que no faltaba de nada, era una casa en la que se compartía todo y era una casa en la que se perdonaba todo. Una casa fascinante. Y dijimos también hace unas semanas que ¿quién querría salir de esa casa? Una casa tan especial como esa, ¿quién quería abandonarla? Dijimos que la respuesta lógica sería nadie querría salir de allí. Sin embargo, la parábola nos dice que uno de los 3 protagonistas estaba deseoso de salir de esa casa. Estaba deseoso de huir de ese lugar, de abandonar la casa de la esperanza. Era el hijo menor. Y contra todo pronóstico, este hijo busca ansiosamente salir de ese lugar. Yo quiero representar la figura de este hijo con este cubo de Rubik. Un cubo que está perfectamente ordenado, equilibrado. Cada cuadrito de color está en su sitio. Es perfecta la situación de este cuadrito, de este cubo de Rubik. Así era la situación del hijo menor. Sin embargo, había en el interior del hijo menor una serie de actitudes que le llevan a experimentar una situación crítica en su vida. ¿Qué tenía este hijo menor? Ya lo vimos, estoy repasando simplemente. Este hijo tenía una actitud de insatisfacción preocupante. Él tenía falta de contentamiento. No estaba feliz con la situación que tenía, a pesar de que era perfecta. No era capaz de ver lo bueno que tenía. Entonces esa insatisfacción le lleva a experimentar cambios en su interior, pero tenía algo más este joven, este hijo menor. Tenía una actitud de impaciencia. Él no era capaz de esperar el tiempo adecuado para obtener aquello que deseaba. Lo quería todo y lo quería ya. Y esa actitud impaciente le lleva a experimentar desajustes, desórdenes, conflictos internos, le lleva a mirar por la ventana de esa casa de la esperanza deseando salir corriendo. Tenía algo más este hijo menor, tenía una actitud de independencia. Él tenía planes, no quería compartirlos con nadie. ¿Por qué? Porque no quería que nadie le estorbara. No quería que nadie le dijera: vas mal, no lo hagas, es una locura. No quería. Y por eso él le pide la herencia, la parte de los bienes que le corresponde a su padre, y sale a una ciudad apartada, a una provincia apartada, lejos del escrutinio, lejos del juicio de los demás. ¿Y qué sucedió con este hijo menor cuando vivió este desajuste? Pues que su vida se convirtió en un caos, su vida se convirtió en un desorden, entró en una bancarrota. ¿Y cuáles fueron
las consecuencias de esas actitudes que alimentó y que patrocinó, fijaros, en el versículo 14 de la parábola que hemos leído, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, dice que vino una gran hambre a aquella provincia a la que se había alejado, dice, y comenzó a faltarle, a faltarle lo esencial. Y se arrimó a uno de los ciudadanos, versículo 15, de aquella tierra, el cual dice que lo envió, le dio trabajo, pero lo envió a una hacienda a que apacentase cerdos. Y más que compasión, esta actitud de este ciudadano era una burla para él. Quería quitárselo de encima y lo envió a un lugar al que poca gente querría ir. Pero él se fue allí a trabajar y el versículo 16 nos dice que se estaba muriendo de hambre. Deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera podía llevarse una algarroba a la boca. Nadie le daba de comer. Así que la libertad, el placer, la satisfacción que buscaba este hijo menor fuera de la cobertura del Padre, fuera de la casa de la esperanza, se tornó en soledad, en dolor y en pobreza. Perdió el control, perdió el orden, su vida se volvió un caos y se precipitó a un abismo profundo, simplemente por dar rienda suelta a este tipo de actitudes. Muchos hermanos hemos experimentado lo que es caer en ese pozo, en ese abismo profundo de desorden, de caos, ese abismo incontrolable, se nos escapa de nuestro control. Yo no sé cuántos sabrán hacer un cubo de Rubik, yo sé que hay muchos que sí saben. A mí me cuesta horrores cuando se desordena demasiado. Me he metido por internet para buscar cómo conseguir hacerlo, para enseñárselo a mis hijos, y digo honestamente que no lo he conseguido todavía. Sé que soy muy torpe para estas cosas, pero sé que hay muchos que están en mi mismo nivel de cubo de Rubik, que cuando lo desordenas demasiado, es imposible volverlo a ordenar, ¿verdad? Pues algo parecido le pasó a este hijo menor. Estaba tan desordenada su vida, había perdido el control de su futuro, había perdido todo y ya no podía él por sí mismo volver a ordenar su vida y recuperar la esperanza. Y como digo, a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hay gente que está así desordenado y de caótico en su vida espiritual. Siente que su intimidad con Dios ha sido afectada de una manera decisiva. Siente que ya no pueden ir a orarle a Dios, les cuesta horrores. Les cuesta horrores abrir la palabra y que la palabra les hable algo al corazón, algo que sea útil para ellos. Les cuesta horrores escuchar la voz de Dios. Saben que llevan tiempo distanciados de Dios y ahora sienten que hay un techo de bronce que sobre sus cabezas, sienten que las oraciones rebotan, no sienten nada, no sienten a Dios, no sienten pasión por ayudar a nadie, no sienten pasión por servir a Dios, están en un pozo, en un abismo, sienten que no hay esperanza para ellos a nivel espiritual. Pero hay personas que tienen su desorden y su caos es en otro área, por ejemplo, en el área de las finanzas. Sienten que su vida financiera es un caos. Tienen un nivel de endeudamiento tan alto que no saben cómo van a poder enfrentar esa situación. De hecho, sienten que es imposible salir de ese hoyo profundo, de ese abismo llamado crisis económica, crisis financiera, endeudamiento. No solamente no ingresan lo suficiente para pagar las deudas, sino que las deudas siguen sumando y multiplicando los intereses y sienten que no van a poder hacer frente jamás a eso. Hay personas que están en esta situación de desorden y de caos a nivel matrimonial. Hay personas que están emprendiendo el divorcio en su relación y está siendo un divorcio traumático, un divorcio devastador. Están heridos a todos los niveles. Sienten que es lo peor que les ha pasado, sienten que jamás van a poder recuperar la esperanza en ese área. Se sienten en un pozo bien oscuro y sienten que es imposible, no puedo enderezar mi vida, he perdido el control de esta situación. Algunos tienen un abismo profundo en su relación con sus hijos. Ven a sus hijos, se dan cuenta que sus hijos han perdido el control de sus vidas, están tomando decisiones que les están destruyendo y ellos como padres no pueden hacer nada. Se sienten incapaces de ayudar a sus hijos, pero saben que sus hijos están fuera de control, que han perdido la esperanza y necesitan recuperarla. ¿Cómo voy a poder yo resolver eso? Hay personas que están en un en un hondo abismo a nivel médico, personal. Sienten que están pasando por una depresión y no pueden controlar esa situación. Escuchaban esta semana a Andrés Iniesta. ¿Cuántos le conocen? Andrés Iniesta decía que en el año 2009, después de ganar con su equipo, el Fútbol Club Barcelona, 3 títulos, la Liga, la Copa y la Champions, se sentía infeliz, se sentía insatisfecho,
Sentía que estaba entrando en una depresión y que no podía controlar sus emociones. Dice que mi vida estaba bien, pero he perdido el control sobre mi mente y sobre mis emociones. Tengo que abandonar el entrenamiento antes de que acabe. Voy al cine con mi mujer y antes de empezar la película me tengo que salir porque me encuentro fatal. No podía controlar esa situación y he necesitado ayuda de profesionales. Me sorprendió este testimonio de Andrés Iniesta, que lo tiene todo, humanamente hablando, pero que había perdido el control sobre su mente, sobre sus emociones. Hay gente que está en esa situación y siente que jamás va a poder recuperar la esperanza. Eso es lo que le estaba sucediendo a este hijo menor, que tomó muy malas decisiones, como ya hemos visto, y esas malas decisiones le hizo experimentar una dura crisis personal. Pero vimos también que su historia no acaba en esa crisis que él estaba experimentando. Vimos que la propia parábola del hijo pródigo nos transmite un destello de esperanza, y la vemos en el versículo 17, dice que este hijo menor llegó a un punto en el que volvió en sí, le vino la luz a la mente, vio las cosas desde otra perspectiva, vio las cosas de otra manera, y me encanta saber que la crisis tan profunda y tan honda en la que se encontraba este hijo menor no fue su final. Fue un punto de inflexión para experimentar un cambio. Y del mismo modo te quiero transmitir algo. Tu crisis, sea cual sea, si está dentro de lo que yo he estado mencionando aquí o en otro marco distinto, tu crisis no tiene por qué ser tu final. Tu crisis personal no tiene que ser lo que te lleve a la tumba. No se podía caer más bajo de lo que cayó el hijo menor. Sin embargo, esta crisis no fue su final. Como digo, el hijo menor, contra todo pronóstico, logró recuperar el rumbo de su vida, logró recuperar la esperanza. ¿Cómo lo hizo? De eso vamos a hablar en esta mañana rápidamente. 3 cosas que este hijo menor hizo para recuperar el control de su vida, para recuperar la esperanza, y de eso quiero hablar. En primer lugar, yo le llamo una actitud de consciencia. Lo primero que fue decisivo para experimentar un cambio en la vida de este hijo menor, para mí está registrado en el versículo 17. Dice que cuando volvió en sí, lo primero que dijo, lo primero que salió por su boca fue: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, lo primero que le sale por la boca es un recordatorio de su padre. Lo primero que le viene a la mente y que le impulsa a dar pasos hacia el cambio tiene que ver con recordar quién era el padre y lo que el padre podía hacer por él. Ser consciente de verdaderamente quién era su padre. Tener una perspectiva correcta de quién era él y de qué podía hacer él con su vida. Entonces ahí recuerda que su padre era bueno, que su padre tenía abundancia de recursos, tenía riquezas. Se dio cuenta de que su padre, teniéndolo todo, estaba deseoso de compartirlo todo, era generoso, compartía con los jornaleros abundantemente, cosa inusual en la época. Recordó que su padre era compasivo. Recordó que en su padre podría encontrar la salida a su gran crisis, a su gran problema. Recordó que su padre tenía lo que él necesitaba para cambiar su situación. Y esto es algo que necesitamos, aquellos que estamos sumidos en una crisis incontrolable, aquellos que hemos perdido el rumbo de nuestras vidas en alguna dirección. Lo primero que necesitamos para que se produzca el cambio es ser conscientes de quién es Dios para nosotros. Ser conscientes de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Ser conscientes de la generosidad que tiene Él para compartir sus recursos con nosotros. Ser conscientes de que todo lo que tú y yo necesitamos está en Dios y que lo quiere compartir con nosotros. Eso es un paso importante. Todo comienza por ahí. ¿Quién es Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer por mí? Y eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar cualquier situación. Tiene que llegar un momento en el que venga a tu mente versículos como el Salmo 46. Me encanta el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Tiene que haber un momento, antes de que cambie la situación, en el que tú te aferres a esa realidad, la claves y se grabe a fuego en tu alma,
te aferres a ella con todo tu corazón y sientas que verdaderamente, aunque la tierra se está removiendo debajo de tus pies, Él es su amparo, Él es tu fortaleza, Él es el pronto auxilio que tú vas a necesitar para sacarte de esa tribulación. ¿Has experimentado eso alguna vez? Eso es fundamental, recuperar la confianza en lo que Dios es y en lo que quiere hacer. Ahora, hay gente que prefiere prescindir de este primer paso, el de ser conscientes de quién es Dios, y prefiere ser más conscientes de lo que la persona puede hacer para salir de su situación. Es lo que llamamos voy a salir a base de fuerza de voluntad. Voy a creer en mis posibilidades, voy a trabajar duro y voy a terminar saliendo de esta situación. Y eso en algunas ocasiones seguro que funciona, pero hay crisis en las que la fuerza de voluntad no te puede sacar, la humanidad no te puede sacar. Por muy bien dotado que estés, por muy competente que seas en diferentes materias, pero hay crisis que estamos experimentando para la que ningún hombre tiene los recursos necesarios. Ningún hombre tiene los recursos necesarios. No, yo sí puedo con esto y puedo hacerlo por mí mismo, así que voy a tirar para adelante, ¿sabes? Eso creía el joven de la parábola cuando empezó a escasear sus recursos. En vez de volver ahí a su padre, quiso a base de fuerza de voluntad cambiar la línea en la que estaba yendo. ¿Y sabe lo que hizo? Meterse en un pozo cada vez más y más profundo. Así que la fuerza de voluntad no es una herramienta que nosotros podamos usar para salir de ciertas crisis. Necesitamos recuperar la confianza en Dios, ser conscientes de que Dios tiene todo lo que yo necesito. Llegar a un punto de decir, yo no puedo, estoy frito, si por mí fuera, ya no podría salir de esta situación, pero Dios puede. Pero Dios puede. Mi vida es incontrolable, nadie me puede ayudar, y mira que he buscado ayuda, pero Dios sí puede. Eso es lo que nos va a sacar de la situación crítica en la que nos encontremos. Me encanta la figura de Pablo. Pablo era un hombre luchador, un hombre con muchas capacidades, muy preparado a todos los niveles, pero él sabía que su ayuda venía del Señor. Él sabía que sus capacidades no le podían sacar de sus crisis. Y por eso, cuando fue arrestado en Jerusalén y estuvo 3 años preso, después apeló al César y pasó por una tempestad horrible. Marcos nos estuvo hablando acerca de esa tempestad el domingo pasado. Y llegó finalmente a Roma, después de muchas penurias. Llegó allí y siguió encarcelado, aunque fuera un arresto domiciliario, y allí seguía esperando que le diera audiencia al César para presentar su causa. Pero ¿saben lo que hizo él? Él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 18, mira, todo esto que me ha pasado ha redundado para el progreso del Evangelio. Ha sido algo positivo. Y me gozo, dice, y aún me gozaré por todo lo que me está pasando. Pero bueno, Pablo, ¿tú qué estás diciendo? Que llevas casi 5 años preso, inhabilitado para poder moverte libremente. Y dices que te gozas y te gozarás aún. ¿En qué te basas? ¿Sabes en lo que se basaba Pablo? En que era muy consciente de quién era Dios y lo que podía hacer con él. Fíjate, Filipenses 1:19, dice, porque sé, y esto habla de confianza, de seguridad, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está proclamando que su crisis va a acabar en victoria. Antes de que haya cambiado nada, todavía sigue preso, hermanos. ¿Y en qué se apoya? Dice, soy consciente de que hay hermanos de la Iglesia de Cristo que están orando por mí. Y sé que eso va a producir que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, me suministre, me financie todas las energías, todos los recursos que yo necesito para poder salir de esta crisis en la que me encuentro. Así que Pablo no confía en sus capacidades personales, no confía en sus estudios, en su intelecto, en sus recursos económicos, no confía en factores humanos, confía en los factores divinos, confía en el poder de la oración intercesora, confía en el poder del Espíritu Santo. Así que ese es un paso importante. Pablo decía, yo no puedo hacer nada por mi situación, pero Dios sí puede. Dios tiene los recursos que necesito. Me encanta esta palabra, suministración. Suministración del Espíritu de Jesucristo. Es una palabra griega que viene a simbolizar lo que es una financiación para un proyecto. Esta palabra griega de suministración se usaba en las ciudades griegas cuando querían hacer un festival musical y tenía unos costes elevados.
para poder hacer ese festival necesitaban la contribución generosa de algún mecenas, de alguien que dijera, yo quiero colaborar económicamente para que este festival salga adelante. Y Pablo dice, yo estoy esperando la financiación del Espíritu Santo para poder yo salir de esta situación crítica. Y es lo que necesitamos, que venga el Espíritu Santo y financie nuestra salida, nuestra libertad. Y Pablo dice, sé que así va a ser, que en todo va a ser glorificado Cristo. Esa es una certeza que necesitamos para dar el siguiente paso o para desarrollar la siguiente actitud, que es la que veo también en el hijo menor. La segunda actitud yo la he llamado una actitud humilde. Una actitud humilde. Sí, el hijo menor lo primero que hizo fue pensar en el padre, en los recursos que él tenía, en que él era la única salida para su situación. Pero lo segundo que hizo fue demostrar una humildad increíble, que le ayudó a salir de la situación en la que se encontraba. Lo veo en el versículo 18 y en el versículo 19. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En estos dos versículos yo veo una humildad en este hijo menor impresionante. Y veo humildad, ¿por qué? Por dos razones. Porque estaba dispuesto, en primer lugar, a reconocer sus errores. Él se dio cuenta de que su padre tenía todos los recursos para sacarle, pero se dio cuenta también de otra cosa, de que él estaba en esa situación por su culpa, por sus malas decisiones, por sus irregularidades internas, por sus pasiones desordenadas que le habían gobernado. Y él dijo, lo primero que le voy a decir a mi padre es, he pecado. Soy pecador, he cometido un error increíble, he apuntado en una dirección y ha sido errónea, no era la dirección adecuada, me he confundido. El problema no eres tú, papá, ni siquiera mi hermano mayor, que ya hablaremos del hermano mayor, que tenía tela también. El problema no son los jornaleros que trabajan en casa, el problema no es el sistema en el que yo estoy inmerso, no son mis conciudadanos el problema soy yo. Yo he cometido ese error. Y el mayor error ha sido salir de esta casa de la esperanza. Alejarme de aquí. Ese ha sido mi mayor error. Busqué lo mío. Mis deseos se hicieron realidad en vez de buscar lo que verdaderamente era importante para la casa de la esperanza o para mi familia. Soy un egoísta, soy yo el problema. Así que me encanta esta actitud del hijo menor. Veo que hay tristeza en su corazón por lo que ha hecho. No solo por la situación en la que se encuentra, creo que es una actitud de decir, qué malvado he sido, qué error, qué desenfoque más tremendo he tenido. Veo que tiene una actitud de confesar su error. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, no soy digno. Veo que hay tristeza, hay confesión y que hay una clara intención de intentar enmendar las cosas. Me levantaré e iré. Quiero ir a casa de mi padre, tengo que resolver esto. Así que es un buen paso, a continuación de ser consciente de quién era el padre y lo que podía hacer por él, es un buen paso el tener humildad y admitir los errores propios, las responsabilidades que uno ha tenido en esa crisis. Es muy importante. Si uno no aprende a aceptar las responsabilidades que ha tenido en la crisis que está experimentando, a veces Dios va a hacer que esa crisis perdure y se alargue en el tiempo. Porque si tú sales de la crisis pensando que tú nunca hiciste nada para meterte allí, a lo mejor te vas a meter en el futuro en otra mucho peor. Y lo que Dios quiere es que vuelvas en sí. Sí, que tengas seguridad de que Dios te va a perdonar, que Dios te va a restaurar, que Dios te va a devolver a un lugar de estabilidad, pero que pienses también en los errores que has cometido para no volver a cometerlos. ¿Es tan malo eso? Pues a veces nos cuesta muchísimo, ¿sí o no? Parece como si nos estuvieran obligando a lapidarnos. Admitir los errores. Pero no solamente hizo eso, la humildad del hijo menor fue más allá que simplemente reconocer sus errores, que simplemente reconocer que había pecado. ¿Sabe lo que hizo? Aceptó también las consecuencias derivadas de sus acciones. Él dijo, voy a confesar mi pecado, he pecado yo, soy yo el problema, y estoy dispuesto a asumir cualquier consecuencia que haya tenido mi pecado. Estoy dispuesto a dejar de ser tomado en cuenta como un hijo, y estoy dispuesto a bajarme de nivel y ser un jornalero, trabajar cada día duramente para un salario. Estoy dispuesto a hacer eso. Y no solamente estoy dispuesto a hacer eso, a bajar mi nivel de vida,
aceptar que lo que he hecho ha sido muy grave con el Padre y por tanto merezco un castigo, sino que voy a volver y voy a sufrir el oprobio, voy a sufrir el qué dirán del pueblo, voy a sufrir el qué dirán de mi hermano que está allí esperando a que se haga, a que se me dé un escarmiento. Voy a sufrir los reproches que mi padre me pueda hacer y me diga, ¿ves? Te lo dije, hijo, que ibas por mal camino. Estoy dispuesto a eso. Y eso es humildad, hermanos. Y necesitamos acompañar estas dos acciones para tener una verdadera disposición de humildad. No solo confesar mi pecado, no solamente confesar mis errores, sino también estar dispuesto a asumir las consecuencias que se han derivado de esas decisiones equivocadas que yo he tenido. Y a veces estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado, pero cuando viene la etapa de asumir ciertas consecuencias, no queremos. Y de hecho yo he hablado con mucha gente que salió, por ejemplo, de la iglesia y reconoce que fue un error, reconoce que se equivocó, pero no quieren volver porque no quieren asumir las consecuencias de el qué dirán, de que la gente les mire mal, y se quedan ahí. Sí, tienen la mitad de la humildad, pero les falta la otra mitad y por lo tanto sus vidas todavía no pueden encaminarse en la dirección correcta. Así que, hermanos, nosotros si queremos salir de la crisis en la que estamos, si hemos perdido la esperanza, nos hemos alejado de la esperanza, si miramos el futuro sin confianza y sin esperar que nada bueno nos pueda suceder, necesitamos humildad, necesitamos reconocer sinceramente nuestros errores. Hay personas que siempre están echando la culpa a los demás. Fue los bancos la causa principal de mi crisis. Fue el presidente del gobierno. Fue el alcalde de mi pueblo. Fue el presidente de mi comunidad. Fue mi padre, fue mi madre, fue mi esposo, fue mi esposa. Son mis hijos la causa de mi ruina. Estamos muy dados a reconocer que otros han tenido una implicación seria en mi crisis. Pero ¿cuántos verdaderamente estamos dispuestos a decir, reconozco mi responsabilidad? Reconozco que fui yo el problema, que quería ser quien no soy, que no supe agradecer lo que Dios me había dado en abundancia, que quería más y más y más, porque me comparaba con este. ¿Cuántos están dispuestos a reconocer eso? Es difícil. Y asumir las responsabilidades a veces. Reconocer tus errores, por ejemplo, en una relación de pareja, te va a costar 2 noches en el sillón. Te va a costar una semana de frialdad relacional, de separación física. Y tú dices, no, prefiero mantener la cara de cordero, sin mancha, y de no reconocer nada. Mejor, hasta que no me pillen con las manos en la masa, no reconozco nada, porque no estoy dispuesto a sufrir las consecuencias. Hay gente que no quiere bajarse del ritmo frenético a nivel económico en el que se encuentra. Quieren seguir viviendo una vida de ricos cuando están hasta aquí arriba. Y no quieren bajarse el nivel de vida. Quieren mantener su coche de última gama, del último año. Quieren mantener a sus hijos en los colegios privados, pero no tienen para poder seguir adelante. Y les falta humildad para reconocer quiénes son realmente. Y sería muy bueno llegar a ese momento de claridad, de lucidez, a volver en sí y decir, no, voy a empezar a remendar mi vida, voy a empezar a tomar decisiones humildes. Ya, pero es que si lo haces a lo mejor se van a enterar los demás. Paga el precio. Paga el precio. Es mejor estar bien que te vean bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Hay gente que prefiere que la gente les vea bien a estar verdaderamente bien internamente. Eso es un error y te va a impedir recuperar la esperanza. Así que necesitamos humildad y necesitamos también, en último lugar, y con esto termino, no solamente una actitud de consciencia, una actitud de humildad, sino una actitud, yo le llamo de cambio. Cambio. El hijo menor de esta parábola recordó quién era el padre y lo que podía hacer por él. Fue consciente que solo el padre podía sacarle de esa situación. Reconoció humildemente sus errores y estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de esos errores. Y en tercer lugar, no se quedó simplemente en una declaración de intenciones bonita, sino que dio pasos de cambio. Y lo vemos en el versículo 20 de este capítulo 15. Dice que levantándose, vino a su padre. Y esto es muy importante porque a veces nos quedamos en la fase final del proceso de restauración, pero nos ha faltado la fuerza para dar pasos que nos permitan recuperar el rumbo adecuado. Y me encanta que el hijo menor tenía muchos planes que verbalizó, a lo mejor hasta los escribió,
Tenía muy buenas intenciones, pero me encanta que esas buenas intenciones se tradujeron en hechos. No se quedó solo en buenas cosas, voy a ir, me voy a levantar, voy a ir a casa de mi padre, le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra la tierra, le voy a decir que acepto ser jornalero en vez de hijo, voy a aceptar que me miren mal mis conciudadanos, voy a aceptar los reproches de mis hermanos, de mi hermano mayor. No se quedó solo ahí en una nube de pensamiento, sino que dice que se levantó y se fue a hacer efectivo, a hacer real todo lo que le había pasado por la cabeza y por el corazón. Tenemos que reconocer que como humanos nos gusta hablar más que actuar y que hacemos grandes compromisos con Dios y con las personas que luego no somos capaces de ejecutar y de llevar a la práctica. Bueno, pues este hijo menor no fue así. Este hijo menor no solamente se entristeció, arrepentido, no solamente lloró, no solamente confesó sus errores, sino que también actuó de la manera correcta. Tenía que alejarse de esa provincia apartada. Tenía que volver a casa del Padre, porque ahí estaba su esperanza. Tenía que recorrer todo ese proceso, y ese proceso de cambio en la vida del hijo menor no era fácil. Porque claro, se fue a una provincia apartada cuando estaba con fuerzas, con dinero, con recursos, pero ahora no tenía nada. Tenía un hambre increíble. Estaría pensando, ¿para qué me he ido tan lejos? Ahora tengo que volver. Yo creo que no fue fácil ese trayecto de vuelta, sin energía apenas, sin recursos para dormir, durmiendo a la intemperie, donde ladrones podrían asaltarle y pegarle. No fue fácil volver. Y es verdad, hermanos, yo no quiero ser fantasioso, el cambio, cuando estás en situaciones de crisis, no es fácil. Recuperar la esperanza no es tan fácil. Y déjame darte algunas razones por las que no resulta tan fácil cambiar. Varias cosas. La primera, pienso que es a veces porque pensamos que nuestros problemas son por causa genética. Es decir, como estamos practicando muchos de nuestros errores, de nuestros hábitos negativos, los estamos practicando desde la infancia, pues claro, llegamos a un punto cuando hemos luchado a base de fuerza de voluntad para cambiarlo, llegamos a un punto en el que pensamos, no puedo cambiarlo. Es más, si desde que tengo uso de memoria estoy así, pues oye, a ver si es que he nacido así. A ver si es que es algo genético. ¿Qué culpa tengo yo? Que he nacido así, Dios, no haberme creado así. Y ese pensamiento está muchas veces en nosotros. Y claro, si te justificas con que mi problema es de tipo genético, pues claro, ¿cómo vas a cambiar? Terminas aferrándote a ese argumento. Y es verdad, muchas de las desviaciones que hay en nuestra vida y en nuestra sociedad están ahí impresas desde la infancia. Es verdad, pero también es verdad que desde que entras en el mundo el pecado te controla, ¿sí o no? Tu problema es de pecado, de que vives en un mundo contagiado por la desobediencia de un hombre y esa desobediencia causó pecado, muerte, y ese pecado, esa muerte se está transmitiendo por toda la humanidad. Claro que sí, que hay cosas que tienes desde bien pequeñito, inclinaciones sexuales o deseos desproporcionados que las tienes, claro que sí, porque el pecado está en el mundo. Y tú entraste al mundo y te contagiaste en el minuto cero. Y por eso, claro que sí. Ahora, eso no quiere decir que no puedas cambiar. Puedes cambiar. Ahora, la segunda razón por la que es difícil cambiar tiene que ver, es parecida a esta. Claro, como llevamos tanto tiempo haciendo estas cosas malas, se han arraigado tanto en nosotros que ahora de la noche a la mañana tú no vas a desaprender lo aprendido. Hay personas que nunca van a decir, es que soy así, Dios me ha creado así, es algo genético, no lo van a decir, pero sí van a decir, es que no puedo cambiar porque llevo 40 años haciendo esto. Ahora voy a desaprender todo lo que he aprendido durante estos 40 años, todo lo que he practicado, ¿lo voy a poder desarraigar de mi vida? Es un pensamiento pues, muy natural y muy lógico, pero se puede. Se puede desaprender lo aprendido aunque lleves 70 años practicándolo. Puedes hacerlo, dice el Señor. Tercera razón por la que nos resulta a veces difícil cambiar, regresar al lugar de la esperanza. Para mí es, yo le llamo, porque a veces los pecados, las conductas erróneas, los hábitos destructivos nos proveen alguna satisfacción, algún bienestar, ¿no es así? Incluso las cosas más lesivas, como la droga, el alcohol,
llevado al extremo, aun sabiendo que te destruye en el 90%, 95% de los casos, siempre hay una parte gratificante cuando lo practicas. Siempre hay una pequeña recompensa que te otorga esa práctica errónea, esa práctica desviada, y por eso cuesta tanto cambiar, porque me siento incómodo soltándome con algo que se ha convertido en un flotador para mí, en un salvavidas, aunque sea simplemente para darme un placer en el alma ante tanto dolor. Así que a veces nos cuesta cambiar porque lo malo que llevamos practicando desde la infancia nos proporciona algo de gratificación, algo de satisfacción. Ayer, por ejemplo, estaba con mi suegro en el Decathlon. Y mi suegro es un hombre extraordinario, de verdad. Le quiero un montón. Pero él es una persona muy sencilla, aunque es una persona muy culta, pero muy sencilla en cuanto a su vestimenta. Y siempre viene con la misma ropa de hace 20, 25 años, aquí a España. Y viene con unos pantalones raídos, rotos, destrozados. Y yo le dije, suegro, te voy a invitar a unos pantalones nuevos y a una camiseta nueva. No, Pedro, no, yo tengo muchas camisetas y muchos pantalones. Digo, suegro, que me traes siempre los mismos. No, que yo estoy muy a gusto, de verdad, que estoy muy a gusto con esto, me siento muy cómodo con ellos. Digo, no, bueno, le tuve que forzar para meterle en los probadores y le fui llevando pantalones para que se sintiera a gusto con alguno de ellos. Le dije a mi hijo, no salgas de ahí para que no se vaya el abuelo, ¿vale? Y le llevaba no, me aprieta mucho por aquí y tal. Digo, no te preocupes, voy a por otro. Y yo corriendo por el Decathlon porque quería que cambiara su pantalón. Pero él se encontraba tan a gusto con el de hace 40 años. Finalmente, por la misericordia de Dios, encontré un pantalón que le gustó. Se lo puso así y dice, ¿tiene bolsillos? Esta mañana cuando me levanté estaba con el pantalón puesto. Así que hay veces, hermanos, que nos cuesta cambiar porque nos sentimos cómodos con lo antiguo. Nos sentimos tan cómodos. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo tengo pantalones, no sé si este será uno de ellos, pero tengo rotos los bolsillos con agujeros, pero no quiero cambiarlo. Ahora, cuando mi mujer de pronto me compra un pantalón y me siento cómodo, digo, qué diferencia, ahora sí que estoy bien, ¿eh? Pero mientras estás ahí, con lo antiguo, a veces te sientes que eres privilegiado de tenerlo, pero hay cosas que te están matando. Y necesitamos ser capaces de romper con ese pequeño grado de satisfacción porque el cambio es mucho mejor y más satisfactorio para nosotros. Necesitamos abrirnos al cambio, pero hay una razón más que quiero mencionar y seguro que hay más razones por las que nos cuesta tanto cambiar, por las que es tan difícil reconocer que necesitamos ayuda y pedir esa ayuda y caminar en dirección a esa ayuda. Y es porque experimentamos ataques en nuestra mente por parte de nuestro enemigo, Satanás. A veces el cambio no es fácil porque hay un aluvión de pensamientos que vienen a nuestra mente. Hay un ser espiritual que está deseoso de que tú no avances, que tú no progreses, que tú te mantengas en ese pozo, en ese abismo oscuro y profundo, y te dice una y otra vez a la mente, tú no vas a poder cambiar. Tú eres un desastre. Lo has intentado 1.000.000 de veces y sabes, 1.000.000 de veces que has fracasado. Deja de intentarlo. Acepta que eres un desastre. Acepta que no vas a llegar lejos en tu vida. Acepta que estás quebrado. Acepta que ni Dios quiere ayudarte. Acepta que a otros sí, pero a ti no. Y ese martilleo en nuestra mente provocado por Satanás y a veces incluso por nuestras propias voces internas, ¿sabes lo que produce? Que no lo creemos. Bajamos la cabeza y decidimos quedarnos de brazos cruzados en el pozo en el que nos encontramos. Y no queremos cambiar. Así que hay muchas dificultades para cambiar, es verdad. Ya os digo, tengo aquí simplemente 4, pero muchas más que podríamos mencionar. Pero me gustaría que tú te fueras hoy de aquí creyendo que el cambio es posible. Me gustaría que te fueras de aquí pensando de que necesitas ser consciente de que tienes un Dios que te ama, que tiene todos los recursos disponibles para ti, que no ha escatimado ni a su propio Hijo para que tú seas salvo después de la muerte. Por tanto, ¿cuánto más no te va a dar juntamente con Él cualquier recurso que tú necesites para vivir adecuadamente en esta tierra? Tienes un Padre que te ama, rico, generoso, compasivo,
Recuerda eso, te va a ayudar a ser humilde, a reconocer tus errores, a decir, no soy digno, tengo un problema, ayúdame a cambiar, Señor. Y vas a recibir información de parte de Dios privilegiada para que empieces a dar pasos y recuperes el control de tu vida, recuperes la esperanza. No te quedes simplemente con estar triste por tu situación, con llorar, con lamentar tu situación. No te quedes simplemente con confesar tu pecado. Necesitas actuar en la dirección correcta. Necesitas actuar en base a la voluntad de Dios. Y el cambio vendrá. El cambio vendrá. De hecho, hermanos, el hijo menor hizo estas cosas y de tener una situación totalmente caótica y desordenada, por haber andado este camino que hemos mencionado, él, de esa situación, recuperó la esperanza, recuperó el orden, abandonó el caos, la desidia, salió de ese pozo profundo y fue restaurado por el Padre. ¿Quieres pasar de aquí a aquí? Si quieres, puedes. Si quieres, puedes. De hecho, fíjate, déjame terminar con el primer versículo de esta parábola. En Lucas 15, versículo 11. Dice Jesús, comienza de esta manera. Un hombre tenía 2 hijos. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué menciona que este hombre tenía 2 hijos y no 3? ¿Por qué 2 y no 3? ¿Por qué 2 y no 1? ¿Por qué 2 y no 4? El número 2 en la Biblia es muy interesante, especialmente en el Nuevo Testamento, está asociado a nuestra capacidad de elección. El número 2, muchas veces en medio de las enseñanzas y parábolas, viene a representar que hay 2 caminos que podemos seguir. Uno, el camino conforme a la voluntad de Dios, y otro, el camino conforme a nuestras propias pasiones. Y la pregunta es, ¿tú qué vas a decidir? Hay cosas que nosotros no podemos decidir. Yo no puedo decidir la estatura que voy a tener. Me hubiera gustado tener como 10, 15 centímetros más, pero no lo pude, nadie me preguntó. Me hubiera gustado, no sé, a lo mejor ser rubio con ojos verdes. En otra época, claro, ahora ya no. Pero no pude cambiar eso. A lo mejor me hubiera gustado tener otro tipo de padres, haber nacido en otro país, en otras condiciones. Pero nadie me preguntó, yo no pude escoger ese tipo de cosas. Ahora, Dios dice que hay cosas que yo sí puedo escoger. Yo puedo escoger hoy si caminar en base a la voluntad de Dios o caminar en base a mi propia voluntad. Así que, ¿quieres cambiar tu caos en orden? ¿Quieres cambiar tus tinieblas en luz? Toma la decisión. Un padre tenía 2 hijos. Tú tienes 2 caminos. Tienes que tomar tu decisión. Había 2 cruces en Gólgota cuando Jesús fue crucificado. ¿Por qué 2 y no 3? ¿Por qué 2 y no 1? ¿Por qué 2 y no 4? Una vez más, el mensaje es 2 decisiones. O estás conmigo o estás contra mí. O haces las cosas a mi manera o a la tuya. Uno de esos ladrones decidió aceptar a Jesús como el Rey, como el Señor. Y tuvo la recompensa de que en el momento en el que muriera, iría al paraíso con él. El otro no quiso cambiar. Y su caos, su desorden, se convirtió en tinieblas eternas. Un padre tenía 2 hijos. Tú escoges la decisión que quieres tomar. ¿Quieres recuperar la esperanza? Se puede. Pero necesitamos reconocer que estamos fuera de control y pedirle a Jesús que nos haga recuperarlo. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie? Durante el tiempo de alabanza hemos tenido una palabra profética que se me ha transmitido y me ha parecido que es una palabra muy en la línea de lo que estamos hablando aquí. El hermano que lo ha recibido me decía que el Señor le transmitía que él sentía gozo cuando veía a la congregación adorándole. Y sentía especial gozo cuando veía a personas que están en situaciones de crisis y que en medio de esa crisis ellos siguen levantando sus manos y pidiendo a Dios que les ayude. Siguen declarando que Él es Dios para ellos. Y el hermano me decía que transmitiera este mensaje para aquellos que están en crisis levantando sus manos hoy aquí. Dios les dice, yo estoy en control de tu vida. Yo estoy tratando contigo. Pon en tu mente la meta. Pon en tu mente a Jesús. Y yo voy a sacarte de esa situación.
Es una palabra que el hermano me transmitía. Guardémosla en nuestro corazón y, ¿por qué no? Tomamos unos minutos de oración y de reflexión. Vengo a ti, Señor, en adoración, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Vengo a ti, Señor, en adoración, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Adora a Dios, sea cual sea tu situación. Tú eres mi hacedor, porque tú eres mi Señor, porque tú has dado paz a mi corazón, porque tú eres mi hacedor, porque tú eres mi Señor, porque tú has dado paz a mi corazón. Oh Señor. Tú decides qué tipo de respuesta vas a tener ante una crisis profunda. Tú puedes decidir enfocarte en tu problemática o enfocarte en el Dios que te ha creado, en el Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos, en el Dios que ha enviado a su Espíritu Santo para proveernos todo lo que necesitamos, para financiar nuestra vida en medio de las crisis. Tú decides qué decisión vas a tomar. Y puede que tu situación esté fuera de control, puede que tu situación sea una situación que dices es irremediable. Pero la pregunta es, ¿quieres tomar en cuenta a Dios para tu crisis? Si lo haces, hay esperanza para tu vida. Hay un futuro positivo en el que te puedes gozar. Si tomas en cuenta a Dios para tu crisis, podrás decir como el apóstol Pablo: me gozo y aún me gozaré. Me gozo y aún me gozaré. Aleluya, Señor. Toma en cuenta cada paso. A lo mejor necesitas la humildad de reconocer tu responsabilidad en esa crisis. A lo mejor es el tiempo de confesar. Es el tiempo de sacar a la luz las actitudes erróneas que te han llevado a esa situación. A lo mejor es el momento de ser valientes y asumir las consecuencias de esas decisiones. Pero hazlo siempre pensando en que tienes un Dios generoso y compasivo. Un Dios que te ama y que muchas de las consecuencias que tendrás que experimentar van a ser amortiguadas por su amor. Pero no te quedes en una simple confesión o en un plan lleno de buenas intenciones. Empieza a dar pasos en esta hora. Disponte al cambio. No es fácil. No es fácil volver a la casa de la esperanza. Pero empieza a dar un paso. Como diría Simeone, ve partido a partido, día a día. Enfócate en el siguiente paso, en el de hoy y luego en el de mañana. Enfócate en la misericordia de Dios y no en la que has liado, no en lo torcida que está la situación. Enfócate y adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Vengo a ti, Señor, en adoración, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Vengo a ti, Señor, en adoración, me postro ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor.
eres mi hacedor, porque tú eres mi Señor, porque tú has dado paz a mi corazón, porque tú eres mi hacedor, porque tú eres mi Señor, porque tú has dado paz a mi corazón. Aleluya. Me gustaría, en los próximos minutos, si te tienes que ir, vete, aún estamos bien de tiempo, pero quiero, hermanos, que podamos orar como congregación por aquellos que necesitan la suministración del Espíritu de Jesús para provocar una liberación en su situación actual. Aquellos que están en una crisis. Pablo dice, sé que por vuestras oraciones y por la suministración del Espíritu de Jesús, todo esto va a redundar en mi liberación. Si hay alguien aquí que necesita oración, por favor, quiero que pase aquí delante. No tengas vergüenza, ven aquí delante, vamos a orar un grupo de personas por ti. Creo que las oraciones del pueblo de Dios promueven la suministración del Espíritu Santo, y lo que necesitamos es al Espíritu Santo para salir de nuestras crisis. No necesitamos ni más ni menos, eso precisamente. Voy a pedir a Mauricio, los líderes de la iglesia, Conchi, los que tengan algún liderazgo dentro de la congregación, grupos de hogar. Jorge, también te pido por favor que pases, que vamos a orar por ellos. Vamos a acercaros a estas personas que necesitan de nuestras oraciones como iglesia. Yo soy pastor, pero necesito también vuestras oraciones. Hay áreas en las que necesito liberación en mi vida. Hay crisis que estoy enfrentando. Me gustaría estar ahí con vosotros, pero me toca estar aquí hoy arriba. Pero si no, estaría ahí con vosotros, porque yo necesito la oración de mi familia espiritual. No es ninguna vergüenza reconocerlo. Vamos a orar, vamos a orar. Y los que están ahí, por favor, ayúdennos. Inviertan en oración. Cubramos de oración a estas personas que están en este lugar. Creemos que Dios va a obrar para liberación de ellos, por muy caótica que sea la situación. Gracias, Señor. Oh, Padre. Aleluya. Puedes orar, puedes orar. Gracias, Jesús. Vengo a ti, Señor, en adoración. Me poso ante ti, me arrodillo ante ti, adorándote, Señor. Vengo a ti, Señor. De tu poder sobre este lugar, sobre estas personas, en el nombre de Jesús. Trae tu liberación para cada crisis que está aquí representada en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Espíritu Santo, obra con poder. Glorifica tu nombre en estas personas y en sus circunstancias, Señor. Glorifícate, Señor. Restaura la honra, restaura cosa que se ha comido la oruga, el pulgón. Espíritu de Dios, Señor, y más sella tú sea. Oh Señor, y bacai sanamaya, en el nombre de Jesús. Obra Dios, obra Dios, obra Dios, obra Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Oh. Puedes orar por ellos, puedes orar. ¿Sí?
damos gracias por tu amor en esta mañana. Te damos gracias por la exposición, Señor, de tu amor, de tu luz, de tu llamado a nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, por la convicción que hay en cada persona que está aquí en esta mañana, que ha salido adelante, de alguna manera queriendo un cambio en sus vidas. Te doy gracias porque tú, Espíritu Santo, convences cada corazón, Señor, y queremos en esta mañana responder a ese llamado que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y pido, Señor, que la luz de tu verdad sea traída a cada corazón. Abre nuestros ojos, trae libertad por el conocimiento de tu verdad, de tu palabra, de tu poder, de tu Espíritu Santo que tiene poder para liberar, de tu palabra que es la semilla que produce fruto, que trae vida y vida eterna, vida en abundancia. Te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a creer, a tener fe en aquello, en lo único en que podemos tener fe, que es tu palabra, que es tu llamado, que son tus promesas. Gracias por tu obra en la cruz que nos restaura, que nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de ser transformados, de no vivir conforme a nuestros pensamientos antes de conocerte, conforme a nuestras costumbres. Padre, en esta mañana decimos sí a una nueva vida, a una nueva manera de pensar. Danos tu entendimiento, danos tu sabiduría. Es en tu poder en el que podemos cambiar y ser transformados, ser libres de nuestras costumbres, de nuestros pecados, de nuestra concupiscencia. Renunciamos a eso, entendiendo que no es tu manera de pensar, que es sabiduría humana, que puede ser sabiduría del mundo, animal y diabólica. Queremos en esta mañana admitir tu sabiduría, tus palabras. Señor, sopla de tu espíritu y haz la obra que tienes pensada para cada una de estas personas. Vamos a alabar con gozo al Señor, vamos a cantarle con alegría. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabaré con todo mi corazón y solo a ti, Señor, yo adoraré. Te alabaré con todo mi corazón, ante tu nombre yo me postraré, porque grandes son tus maravillas, para siempre es tu misericordia, porque solamente tú eres digno de porque grandes son tus maravillas, para siempre es tu misericordia, porque solamente tú eres digno, Señor. Te alabaré con todo mi corazón, y solo a ti, Señor, adoraré. Te alabaré con todo mi corazón, y ante tu nombre yo me postraré, porque grandes son tus maravillas, para siempre es tu misericordia, porque solamente tú eres digno de
Muy bien, hermanos. Pues vamos a ir con esta confianza, con este gozo, con esta certeza. Dios puede cambiar tu caos en orden, tus tinieblas en luz. Vívelo y compártelo. Nos vemos el martes en la oración y los que no puedan, el domingo en el culto. Dios os bendiga. Gracias, Jesús.